De regreso, 7:47. Conversamos esta mañana en Ahora es Cuando, aquí en Infinita, con Hernán Larraín, ex ministro de Justicia. ¿Cómo le va, Hernán? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Muchas Feliz gracias. de conversar con usted, pues. Ex ministro. Hernán, déjeme partir. Ex de todo. Sí, al final los cargos a uno lo acompañan, más de lo que uno acompaña al cargo, ¿no? Ayer tuvimos, ayer o anteayer, un masivo operativo que culminó con la detención de más de 40 funcionarios de Gendarmería porque integraron una red de corrupción, y aparecieron todas estas frases de si el Estado tiene o no tiene el control de las cárceles, si es necesario reformar o no Gendarmería, si es bueno o no traspasarlo del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Parto en términos bien generales preguntándole a usted primero, visto lo que ocurrió antes de ayer, ¿qué es lo que a usted más le preocupa en estos momentos, la situación en la que estamos en términos carcelarios y de la institucionalidad de quienes se supone deben custodiar a los presos? Juan Manuel, la verdad es que la situación de Gendarmería o del sistema penitenciario en Chile tocó fondo hace mucho rato. Y lo que hemos visto hace algunas horas, hace 2 días, es realmente la culminación de algo que está ocurriendo. El crimen organizado se tomó las cárceles y no solamente hay un problema de sobrepoblación, de exceso de personas que impiden, por lo tanto, hacer un buen trabajo de custodia, sino que el sistema ha colapsado porque después de muchos años este crimen organizado lo que ha hecho es generar una red de corrupción que hace muy difícil que la institución cumpla con sus 2 funciones. Uno, que es la custodia de quienes están condenados, y 2, la reinserción, para que puedan rehabilitarse y poder volver de alguna manera más normal a la sociedad sin delinquir, sin volver a reincidir. Ahora, aquí uno de los grandes problemas que hace un buen rato se viene planteando es cuán permeable puede ser la institución de Gendarmería o los gendarmes ante los criminales o los delincuentes que se encuentran en las cárceles. ¿Cuánto cortafuego hay para poder evitar una cuestión como esta, visto lo que descubrimos hace 2 días, ¿no? Que son al menos 45 los gendarmes involucrados en distintos episodios de delincuencia, o al menos de incumplimiento a su función por la que se encuentran en las prisiones? Yo creo que la situación está muy compleja. Por cierto, estamos hablando de una institución que tiene poco más de 15.000 gendarmes y por lo tanto todavía sigue siendo una reacción muy pequeña, y probablemente la mayoría de los gendarmes son honestos, son personas que hacen bien su trabajo y no están sujetos a ninguna corrupción. Pero aquí se introdujo el germen y se introdujo hace mucho rato. Recordábamos que yo era un ex, claro, eso hace casi 4 años dejé de serlo. Y entonces nosotros ya habíamos detectado que la morfología del crimen, el tipo de delincuencia había cambiado, y los delincuentes eran otros. Ya no era el individuo que en forma individual cometía un robo, un hurto o un homicidio, sino que en general el crimen se estaba cometiendo en forma organizada. Y eso tenía que ver con el desarrollo del narcotráfico y en general del funcionamiento de las pandillas a distintos niveles. Todo eso se trasladó a la cárcel y poco a poco se fueron tomando, gracias a muchas facilidades que daba la cárcel, el funcionamiento del sistema. En la cárcel, por ejemplo, funciona el sistema de encomienda, se pueden entrar muchas cosas, o funciona el sistema de consigue un celular, porque los inhibidores no han dado resultados. Y funciona también el sistema del dinero efectivo. Un preso puede tener hasta 100.000 pesos en efectivo o un poco más a su disposición. Este conjunto de cosas permite un funcionamiento a través de estas redes de narcotráfico, estas redes de crimen organizado, de cooptarse la cárcel y con dinero efectivo comprarse a lo que sea, y con las encomiendas o con la falta de control de lo que entra, poder tener a la disposición siempre celulares. Con lo cual, hoy día el crimen organizado se instaló como sede de operación en las cárceles porque no tienen nada que hacer y hacen de ahí realmente un mundo nuevo. Aparte de que son una especie de boutique para el consumo de droga, porque Claro. El consumo es muy alto y por lo tanto los precios son mucho mayores que los precios afuera. Todos estos elementos hace rato que los conocemos y por lo tanto hace rato que ha sido necesario introducir cambios muy significativos. Nosotros, yo estoy trabajando
entre otras actividades, en la Universidad Católica, en un programa de reforma a la justicia, y trabajamos. Armé un grupo de política penitenciaria con especialistas muy destacados, y hace más de un mes, en octubre, publicamos un libro con nuestros hallazgos. Y todos ellos son convergentes a que la reforma que hay que hacer es integral, que no hay nada que tocar en forma separada, porque no es solamente un problema de infraestructura, no es solamente un problema del régimen carcelario, no es solamente la falta de reinserción, es que todo está funcionando mal. Hay que formar incluso de nuevo de una manera distinta al personal uniformado que trabaja ahí. ¿Qué cosa en esos hallazgos que forman parte de este documento podrían enumerarme, así como para entender una reforma integral? A ver si es posible que me enumere algunas de ellas al menos. A ver, si uno toma el aspecto institucional, que es lo que ha hecho ahora el gobierno, es decir, es una institución en donde se juntan lo que es, por un lado, la custodia, como decía, la labor más policial de gendarmería, y por el otro está la labor de reinserción. Son dos tareas distintas. Nosotros intentamos convertir al gendarme en un agente de la reinserción, pero es muy difícil, porque tiene que estar custodiando la disciplina, y cuando salen a los patos y hay enfrentamientos con estoque, el gendarme tiene que entrar con fuerza policial. No puede ser el mismo que después le diga, mire, vamos a prepararte para que salga, vamos a capacitarte, vamos a rehabilitarte de tu adicción a las drogas, en fin, lo que sea. Entonces, hay que separar, hay que reestructurar institucionalmente la función. Y por eso habíamos planteado hace rato que se fuera Gendarmería a el Ministerio de Seguridad como otra policía más. La policía de Carabineros, la policía de investigación y la policía penitenciaria. Con lo cual, además, tiene un efecto adicional, que es nivelar en ese nivel como un estrato uniformado, con obediencia y, por lo tanto, con dependencia real, y terminar con el funcionamiento de las asociaciones. Hay más de 10 asociaciones gremiales que generan un control muy difícil, porque tienen mucho poder y hacen que estas redes de corrupción se vean empañadas por el funcionamiento de los gremios, que si bien cumplen su función como tales, también empiezan a articularse algunos de ellos, algunos de sus dirigentes, con estas redes de corrupción. Y por lo tanto, hay que realmente revisar la institucionalidad, cambiar la forma de dependencia y hacer lo que tienen que hacer. En lo que es reinserción, es también algo muy llamativo. Más de la mitad de quienes egresan de las cárceles vuelven a reincidir. Entonces, claro, la labor de seguridad pública, de prevención, no consideró nunca que las cárceles también eran lugares donde se fraguaba la inseguridad pública. Y si nosotros trabajamos en la reinserción debidamente, con planes adecuados, nosotros vamos a poder lograr ese objetivo, que es preparar para reducir la reincidencia y sacar a delincuentes de la cárcel. Todo eso lleva, por lo tanto, a una revisión de los programas y la forma como se hace la reincidencia. Ya, ahora déjeme preguntarle. Esa reincidencia, yo decía rehabilitar de paso. Bueno, no hay tratamientos psicológicos, no hay tratamiento para las adicciones de alcohol, de drogas, en fin, y por lo tanto se sigue siendo un adicto, y cuando se sale de la cárcel, desconectado, sin trabajo y con adicciones, es muy difícil ser otra cosa que delincuente. Entonces, eso también nos lleva otra forma a cambiar la escuela de gendarmería y la capacitación permanente que se tiene que hacer sobre los funcionarios. Y no hemos tocado todavía, y termino con esto, el tema de la infraestructura. Cuando nosotros entregamos el gobierno, el 2022, en marzo del 2022, había menos de 42.000 presos. El sistema total permite tener físicamente a 42.000 personas. Eso es lo que da la capacidad física. Ahora, nosotros no teníamos problemas, porque ese 42 es un promedio, ¿no? Y por lo tanto, esa repartición de los condenados había en algunas cárceles el 200% de la capacidad y en otras el 80%. Pero lo que hay hoy día es que estamos en 62.000, de 42 pasamos a 62.000, ¿no? Más del 50% o cerca del 50% de aumento en 3 años y medio. Eso colapsó las cárceles y por lo tanto
es también otro problema que hay que ir analizando. Ya. Y de nuevo, la falta de segmentación de las cárceles o al interior de las cárceles, donde juntas tu preso de distintas índoles, hace que los primerizos terminen siendo presa fácil de los más avesados. Hernán, ya, dije, Hernán, un panorama sí, al correr del lápiz. Antes que se me vaya el tiempo, tengo varias preguntas. Primero, ¿va en la línea correcta los anuncios hechos esta semana entonces por el gobierno del presidente Boric? Va en la línea, pero es la puntita del iceberg de nuevo, porque se hace una cosa además que es una reforma constitucional, lo que no significa nada. Significa que se va a estructurar en un cierto tiempo la institución de esta manera. Lo que es policía penitenciaria en el Ministerio de Seguridad, lo que es reinserción en un servicio en el Ministerio de Justicia. Eso es como lo obvio, pero todavía no hemos hecho nada. ¿Dónde están las leyes que van a permitir incorporarlo a seguridad, el cambio de la ley orgánica? ¿Dónde están las características de este nuevo servicio de reinserción? ¿Cómo se va a transformar la actual reinserción que se hace en parte de esto? ¿Cómo se va a separar el personal? No hay nada pensado ni elaborado. Entonces, es realmente, está bien, va en la línea correcta, indica un camino, pero no hemos dado ningún paso todavía, porque de aquí a que se dicten las leyes y que se implementen van a pasar 2 o 3 años. Estamos atrasados, no se ha hecho el trabajo en forma oportuna. Nosotros lo venimos planteando, repito, si tú lees este libro, va a estar ahí una especie de recetario de lo que hay que hacer, es casi el manual de cortapalos, Hernán, pero no se han adoptado las medidas oportunamente. Déjeme preguntarle, porque aquí hay un grupo que se constituyó en marzo del 2023, Fuerza Tarea del Estado, y básicamente se creó después de las extorsiones que se detectaron, entiendo, en Santiago 1 a comienzos del 2022, pero efectivamente lo decía ayer el ministro Gajardo, con él conversamos también ayer a esta misma hora, que hubo dificultades con la administración anterior de la Fiscalía cuando estaba encabezada por Jorge Abot. ¿Usted confirma que efectivamente esto fue así? No podría yo afirmar eso. Yo tengo la impresión, por lo que yo recuerdo, de un trabajo mancomunado de Gendarmería con el Ministerio Público. Nosotros nos preocupamos de coordinar el trabajo. Generamos, este es otro tema que no hemos hablado, la falta de inteligencia al interior de Gendarmería. Nosotros creamos un departamento porque hay mucha información que empezamos a elaborarla y a sistematizarla y a comunicársela a las policías y también a los fiscales. Se trabajó muy bien en ese sentido con el fiscal nacional en su momento y con la gente que trabajaba con él. Y a la vez, vale la pena destacar que lo que se ha detectado y lo que permitió esta detención de los 44 gendarmes es un trabajo de la Fiscalía Nacional. Ahora, ¿cuánto ha cambiado esta relación? No lo podría decir porque no tengo los antecedentes que daba a conocer el Ministerio de Justicia. Pero yo puedo decir que aquí este problema se venía analizando y tuvimos una buena relación con el fiscal nacional. No sé qué experiencia tuvo el actual gobierno. Ya, perfecto. Por último, ¿en qué no deberíamos equivocarnos entonces en los siguientes pasos y que parecieran ser bastante urgentes, no? Mira, Juan Manuel, la verdad es que el problema principal que hay por delante es entender que aquí, para poder resolver el tema, hay que tener no solamente el conocimiento de lo que hay que hacer, que yo creo que a esta altura bastante razonable, ¿no? Cualquiera que entienda de estos temas sabe las grandes decisiones que hay que tomar. Segundo, hay que tener voluntad política para tomar las decisiones drásticas que hay que avanzar. ¿Cómo se va a resolver el problema, por ejemplo, de terminar con las asociaciones criminales cuando ya están en pie de guerra? Ahí hay que tener mucha fuerza y mucha disciplina, porque yo entiendo el interés de los gremios de mantener sus derechos, sus privilegios, pero hay que cambiar el régimen completo de funcionamiento de las cárceles. Y eso significa que las asociaciones no son compatibles con una policía penitenciaria que funcione en forma disciplinada. Eso hay que tener fuerza y coraje para hacerlo. Hay que, además, tener recursos, porque esto cuesta plata. Hacer una infraestructura carcelaria es caro, pero además desarrollarla en forma tecnológica, por ejemplo, para detectar el ingreso de materiales como celulares o incluso droga. Todo eso hoy día existe para poder detectarlo y facilitar el control, pero eso requiere de recursos. Entonces, es saber lo que hay que hacer, que me parece está bastante claro, pero además es voluntad política, fuerza para trabajar
en unidad. Aquí se requiere legislación rápida y eso obliga a incorporar al Congreso. El próximo gobierno y el Congreso van a tener una labor por delante gigantesca y requerirán además de esa voluntad política, como decía, los recursos para enfrentar una transformación que es necesaria. Porque finalmente, Juan Manuel, lo interesante es decir, el tema penitenciario, el momento de las personas que están condenadas, los delincuentes en la cárcel, es parte de la cadena de seguridad pública. No termina cuando el juez condena a alguien, incorpora todo el periodo de cumplimiento y el egreso postpenitenciario. Todo eso es esencial porque de lo contrario lo que seguimos haciendo es de las cárceles fábricas de delincuentes. Muy bien, pues Hernán Larraín, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Gracias, Juan Manuel. Que esté muy bien. 8:03.